Hola a todos los que van entrando, muy buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos, obviamente, a que se cumpla la hora de inicio de este seminario. Así que por ahora solamente resta esperar que todos sus demás colegas se vayan conectando. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo y preocuparse por su formación. Así que en unos minutos nada más, cuando hayan terminado de ingresar los participantes y se cumpla el horario establecido para arrancar, vamos a dar comienzo con este seminario. Por suerte se aceptan automáticamente los participantes, no tengo que admitir uno por uno. Acuérdense que en esta modalidad no hay forma de que puedan intervenir con micrófono o con cámara, solamente pueden dejar sus preguntas en el icono que ven abajo que dice QIA, ahí pueden dejar sus preguntas. De todas maneras, lo ideal sería que vamos a dejar una sección específica para preguntas, si que quieren vayan tomando nota de esas preguntas y al final de la presentación se las podemos, no yo, sino la doctora Magalí, nos va a sacar todas las dudas que tengamos. Así que bueno, vamos con unos minutitos más para terminar de que la gente termine de ingresar. Lo más probable es que arranquemos exactamente a las y 5 para darle tiempo a aquellos que tengan un poco de humedad en su reloj de arena. Así que como hacemos en todos los webinars anteriores. De todas maneras, la presentación y la introducción va a empezar exactamente y 5, donde le voy a robar unos minutos a la doctora antes de que ella pueda empezar con su ponencia para nuestra presentación institucional como Federación Internacional y como primer seminario del 2021. Y también explicarle un poco cómo va a funcionar de acá en adelante los seminarios y cuáles son los principales cambios con los que van a ver de lo que hicimos el año pasado a los cambios de los seminarios de este año, que van a ser diferentes, pero sí vamos a seguir trabajando en línea con todos los entrenadores, con los árbitros, más adelante también con los atletas y con los dirigentes, para poder seguir fortaleciendo y dando herramientas a nuestra comunidad para que siga creciendo. Acá tengo ya unos cuantos saludos. Desde El Salvador, tengo saludos desde Colombia, el profesor David Gutiérrez, desde Dominicana, tenemos saludos de Ecuador, de Perú, de Cuenca, Ecuador también, muy buenos recuerdos que tengo en Cuenca. Cuenca fue, en el 2004, fue mi primer campeonato panamericano cadete que tuve. También tenemos saludos de Guadalajara, un abrazo muy fuerte a Arturo Camacho, gran amigo, de Jalisco, y así diferentes saludos. A ver, ahora también tenemos saludos de Chile, desde Lima, desde España, un poquito tarde, perdón, para nuestros hermanos de España, que le pusimos un poco tarde el horario, pero bueno, sepan entender que hay que adaptar un poco a todas las zonas horarias. Tuvimos ese problema con el inglés, porque el inglés, si bien se habla también en América, también se habla en Europa, también se habla en Asia y también se habla en Oceanía. O sea que se pueden imaginar que combinar un horario que le quede bien a todos esos países es muy complicado, así que tuvimos que hacer malabares para que funcione el seminario en inglés. También tengo saludos desde Puerto Rico, desde Barbados. Hola Yaima, ¿cómo estás? Desde Panamá, ahí está mi amigo Kempton.
Puerto Rico. Otto, hola Otto, disculpame que no te respondí los mensajes, ya te los voy a responder. Desde Bolivia. Wendy, de México. Mi querida Wendy, ¿cómo estás? Tanto tiempo, hace rato que no escuchaba de vos, de Neuquén, de la Patagonia, República Dominicana, bueno, y así, muchos más. Así que solamente Rosario, también de República Dominicana, Omar Muñoz, de Ecuador también. Creo que es bastante surtida la participación, eso está muy bueno, que tengamos diferentes nacionalidades, y bueno, también a través de esta nueva modalidad, empujar un poco a aquellas federaciones que antes no tenían participación en nuestros seminarios web, de países que no están por ahí tan desarrollados en la lucha a este momento, bueno, empujarlos un poco con este sistema de la obligatoriedad de que al menos registren 5 entrenadores cada país. Sí tenemos países que siempre registran muchos entrenadores, como lo es México, como lo es Argentina, Perú, que siempre están a la vanguardia, ni hablar de Ecuador, que siempre es el número 1 en cantidad de conectados. Así que pero bueno, también la idea era un poquito empujar a esos países que no son los que siempre están participando, a también empezar a aprovechar todo lo que tiene que ver con la formación en línea, más cuando tenemos la calidad de expertos, como en este caso la doctora, ella ya les va a comentar un poco sobre sus pergaminos. Yo no me quiero confundir, así que la voy a dejar a ella para que se presente. Pero bueno, no, es una profesional increíble, líder en la materia, en su país y en el continente, así que vamos a tener muchísimo que aprender con ella y que preguntarle, ¿no? Además, siendo la psicología deportiva, si bien es algo que se trata, se habla hace mucho, pero se aplica hace no tanto, yo creo que realmente no quiero entrar en su especialidad, doctora, pero le digo desde mi punto de vista, si bien se habla de la psicología deportiva desde hace unos 10, 15 años, puede ser que hasta más, pero yo creo que la aplicación de la psicología deportiva tuvo un boom en los últimos 5 años, como muchos, no más que eso. Así que bueno, ahora realmente es donde uno está viendo los beneficios que tiene el trabajar la psicología deportiva. No solamente beneficios de lo que tiene que ver con el bienestar del atleta, sino también del rendimiento, ¿no? Que es parte esencial en todo lo que tiene que ver con el alto rendimiento y conseguir las metas que uno a las que aspira. Así que bueno, ahí estamos, creo que ya casi listos para empezar. En un minutito le doy la palabra a la doctora y ponemos la presentación. Creo que ahora se está viendo en pantalla completa. Si no es así, me avisan. Doctor, usted puede ver la presentación en pantalla completa, ¿verdad? Sí, yo sí la puedo ver. Excelente. A ver. Si por el chat me podrían decir si la ven en pantalla completa, se los agradecería. Si se ve, perfecto, se visualiza, perfecto, fantástico. Muchísimas gracias. Así que bueno, siendo las y 5, le cedo la palabra a la doctora, y bueno, una vez más, en nombre de la Federación Internacional, le agradezco a todos que se hayan tomado el tiempo para seguir formándose, para poder seguir creciendo como deporte. Y bueno, nada, este nuevo modelo de
De webinars, la diferencia que va a tener es que sí va a tener un registro previo, como el que tuvieron que hacer ustedes para poder ingresar, y que también vamos a estar enviando a través de los correos electrónicos que ustedes pusieron en el registro un certificado de participación. Así que esos son los dos principales cambios. Los seminarios son completamente abiertos y gratuitos a todas las federaciones, a todos los entrenadores de todos los clubes, provincias o regiones. Así que esos son un poco los cambios principales que tenemos a diferencia del año pasado. El próximo tema, después de la psicología deportiva, va a ser nutrición deportiva, y nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver con el corte de peso, la bajada de peso, también con un experto en la materia, y cómo obviamente eso se aplica a la realidad de nuestro deporte. Todo esto es, si bien tiene un marco teórico general, obviamente que está aplicado va a tener una aplicación directa a nuestro deporte. Así que, sin quitarle más tiempo a la doctora, yo los dejo, me quedo acá en silencio y en las sombras, y cualquier cosa, ahí estoy. Gracias, Yuri, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues hablar de deportes de combate para mí pues es hablar de mi vida, de mis pasiones y de mis experiencias profesionales y también pues competitivas. Quiero contarles un poco que, bueno, yo practiqué y competí en el judo, estuve ahí muchísimo tiempo, muchos años. Y bueno, entre mi iniciación deportiva, en mi carrera competitiva, después viene pues el retiro, y después unos años más adelante, ya en una edad adulta, pues me encuentro con otro deporte que también pues es de combate, que es el sambo, y que bueno, que desde que lo vi, pues yo dije, yo lo quiero practicar, y bueno, me permitió reencontrarme nuevamente tanto con el deporte y hasta con la competencia. Ahí combinaba ya el trabajo con el entrenamiento, la competencia, y hablar de la lucha, pues que para mí yo la considero como ese amor platónico, porque solo la he podido observar a la distancia, disfrutarla y vivirla desde los ojos de los deportistas, los entrenadores, y bueno, por supuesto, pues desde una perspectiva profesional como psicóloga. La conozco en el 2010, vaya, me refiero yo a conocerla, o sea, de estar ya trabajando con este deporte. Y pues me siento yo muy emocionada al estar aquí con ustedes compartiendo por este medio. Y que bueno, quiero hablarles un poco de esta experiencia profesional que me ha dejado la lucha mexicana. Y no quiero tampoco distraer mucho en cuanto a mi experiencia. Ya les comenté un poco esta parte de mi experiencia en deportes de combate, licenciada en psicología, egresada de una universidad en un estado aquí de México, que es Hidalgo. De hecho, estoy transmitiéndoles desde aquí, desde Hidalgo. Y bueno, me voy especializando en la materia, y bueno, pues he tenido, como les dije, la oportunidad de trabajar desde el 2010 con deportistas y entrenadores de la lucha mexicana. Y bueno, vamos a comenzar ya con la presentación a lo que nos ha reunido
el estar aquí. Y bueno, para ello le voy a pedir a Yuri que me ayude a pasar a la siguiente diapositiva. Y quiero que imaginen, quiero pedirles que imaginen que vamos a entrar a un edificio y que en cada piso hay un pasillo que nos va a ir conectando pues al siguiente piso hasta que concluyamos. Y en el primer piso quiero hablarles de la definición y algunos objetivos que persigue la psicología deportiva. No sé si me puedas ayudar con la presentación. Yuri, a la siguiente, no sé si está en pausa o hay que... Bueno, en lo que la siguiente... Sí, perdón, Mali, ¿cómo te puedo ayudar? si me puedes ayudar a pasar la presentación. Ah, sí, claro, en la próxima diapositiva. Sí, por favor. Sí, Ahí la está. siguiente diapositiva. Exacto. Muy bien, gracias. Bueno, aquí nos vamos a encontrar y quiero que, bueno, que es importante, pues que hablar de la definición de psicología deportiva y nos menciona la APA en la división 47. Sí, no pasó. No pasó a la siguiente diapositiva, pero aún así se los voy a leer. Y bueno, dice que es el estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física, así como la ciencia aplicada que estudia la conducta del atleta y otros actores en la actividad física y deportiva. No se preocupen, la presentación se las harán llegar, ¿no? Doctora, ¿ahí se llega a ver? Sí, Ah, ok, sí. perfecto. Entonces, bueno, no se preocupen si no la llegan a ver, ahí se les hará llegar y ahí podrán checar precisamente algunos, sobre todo, conceptos. Y bueno, durante el desarrollo de este tema, vamos a tratar precisamente de la conducta y el rol de estos actores involucrados en la actividad deportiva competitiva. Si bien, bueno, hablaremos sobre cómo vamos a potenciar el rendimiento del deportista y a ayudarlo a mejorar su rendimiento, pues, y que ahí, bueno, me puedes ayudar a pasar la siguiente diapositiva, que son algunos de los objetivos que persigue la psicología deportiva, que como se los mencionaba, pues es conocer y optimizar las condiciones psicológicas del deportista, de lograr la expresión del potencial físico, técnico, táctico, ayudar a mejorar su rendimiento y aunque pareciera que, bueno, también ese es uno de los objetivos, solamente como el rendir, también sería importante en un futuro hablar sobre el bienestar, la salud mental del deportista y su retiro. Que no nos quedemos nada más con la idea de que tenemos que potenciar ese rendimiento o que tenemos que mejorarlo y que todo es la vida deportiva competitiva, sino hablar de todas sus etapas y sobre todo algo que, bueno, desde mi perspectiva yo defiendo mucho, es esta transición ya hacia el retiro. ¿Cómo poderlos ayudar? Pero eso lo hablaremos tal vez en otro momento, ¿no?
Ahora, en la siguiente diapositiva, revisaremos sobre definiciones y conceptos de la preparación psicológica mental. Y aquí, bueno, nos habla Docil, que es dotar al deportista de una serie de estrategias mediante técnicas o actividades para que adquiera y desarrolle las habilidades psicológicas que lo van a ayudar a enfrentarse a los entrenamientos y las competencias. Esto que sea de la mejor forma posible, y es un trabajo que ayudará a aumentar el rendimiento del deportista. Y nuevamente aquí, pues ya Docil habla de su bienestar, ¿no? Weinberg y Wood pues nos hablan de los programas de entrenamiento, de las habilidades psicológicas que nos van a ayudar a adaptar estas necesidades individuales o colectivas. Y bueno, ellos nos hablan de 3 fases prácticamente, ¿no? Que es la educativa, adquisición y la práctica. Ya conociendo un poco esta parte de la definición, los objetivos, la preparación psicológica, de cómo nos acercan a ellas, hablarles también de algunas pautas a seguir. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estas pautas hay que tomar en cuenta lo siguiente, que también viene en conjunto pues con lo que hace un psicólogo. Un psicólogo evalúa, va a seleccionar estas estrategias, ¿no? Dependiendo de esas necesidades. Entonces viene muy, muy en conjunto con la preparación psicológica que se va a llevar con el deportista o con el equipo, porque tiene esta característica que no nada más es individual, puede ser grupal. Y bueno, de cómo pues también el psicólogo pues va actuando. Hay muchas perspectivas, hay muchas maneras ahora pues de intervenir, algunas y algunos seguimos ciertas pues ya pautas establecidas, pero bueno, en general quise tomar esto y el de determinar pues también observaciones, cuándo y en qué momento vamos a realizar observaciones dentro del entrenamiento o la competencia, de intervenir también en el entrenamiento, si esto es posible, por supuesto, pues tomando en cuenta la planificación del entrenador. Nosotros insertamos esta preparación psicológica con lo que va a realizar, desde luego, el entrenador. Y eso es lo ideal, ¿no? Que podamos unir y que esta preparación pues psicológica vaya tomando pues sentido, ¿no? Porque a veces, bueno, y en mi experiencia ha pasado que por acá va una preparación, la preparación psicológica, y por otro lado va la preparación del entrenador, y bueno, a ver cómo nos organizamos. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que nos reunamos y podamos, pues, de ahí, pues, ver cómo vamos a intervenir. Para esto, pues, desde luego hay entrevistas con los entrenadores, entrevistas con los deportistas,
insisto, en detectar estas necesidades y determinar esta intervención. ¿Dónde, cuándo, por qué? Especificar, como ahí lo menciono, días, horarios de intervención, si algunas cuándo van a ser las individuales, cuándo van a ser las grupales, qué objetivos son los que vamos a perseguir o el que está persiguiendo el entrenador. Conocer los calendarios de competencias, concentraciones. Bueno, concentraciones me refiero a estas preparaciones que realizamos fuera de nuestro entorno habitual, ¿no? Ya sea irnos a otro estado, a otra provincia, a otro país. Entonces, bueno, entrevistarnos también con el cuerpo técnico. A veces no solamente hay un solo entrenador, sino hay un head coach, y de ahí, bueno, hay 2, 3 entrenadores, y hay que entrevistarlos a todos y hacer reuniones, por supuesto, técnicas con este equipo, no solamente técnico, sino con el equipo multidisciplinario, si es que cuentan con este equipo multidisciplinario, y hablamos de médicos, nutriólogos, fisiatras, o a lo mejor hasta otro psicólogo, ¿no? Y bueno, a veces también tenemos que intervenir con la familia. Hay muchas escuelas que pues tienen como este beneficio a la intervención con las familias. Sobre todo, bueno, se habla más en iniciación de escuela para padres, pues para ir también psicoeducando a la familia con respecto pues al deporte, al deportista, a lo que se realiza. También, bueno, en mi experiencia, cuando no es por medio de una institución o de alguna federación y que llegan a requerir de mis servicios de manera particular, bueno, sí tengo una intervención con la familia, porque por lo regular son los padres quienes me buscan para precisamente mejorar el rendimiento, ¿no? Y bueno, no por eso tampoco no dejo de tener este contacto con los entrenadores y retroalimentarlos al respecto. Llega a ser que la familia o el entrenador, al buscarme, pues precisamente buscan el que pueda potenciar mejor sus habilidades, el que pueda mejorar su rendimiento, porque su objetivo no solamente pues ya es ser a lo mejor un campeón nacional, sino que ellos ya lo están proyectando para siguientes etapas, ¿no? Entonces, pues a veces se requiere la constante intervención, seguimiento con este deportista, ¿no? Y que de hecho con los equipos, ya hablando cuando hay una intervención por medio de alguna institución, vuelvo a insistir, o de, de alguna federación, pues también tiene que ser esta intervención constante, desde tiene un inicio y tiene un final. También intervenimos en las lesiones porque, vaya, pues ustedes lo han vivido, que no solamente la intervención de lesiones como para el retiro del deportista, que tenga un mejor retiro por alguna lesión, que eso lo llevó a ello, sino que se lesionó durante una etapa ya hablando precompetitiva, y que bueno, pues o postcompetitiva, y que entonces pues hay que hacer una intervención de lesiones y ya sea que por esa lesión tuvo que haber existido alguna intervención quirúrgica, y bueno, pues ahí desde luego el manejo es distinto, ¿no? Pero también le damos intervención en este aspecto. También, y bueno, como se los iba yo comentando, que también de manera muy
personal y particular es el retiro del deportista, el hecho de poderle dar pues este seguimiento a estos deportistas que han decidido culminar o bueno, cerrar pues la parte competitiva y que ahora tiene que haber una transición. Y que esto yo lo defiendo así a capa y espada porque vaya, hay que ayudarlo o ayudarles a que esta transición pues sea la más favorable, ya que por ello, bueno, pues muchas veces pues tiene que nuevamente que incorporarse a una vida social, familiar, o bien hasta profesional o educativa, ¿no? Hay muchos deportistas que han tenido que aplazar sus estudios por una decisión propia y que, bueno, pues tienen que nuevamente, pues, tener esa adaptación. Y hay que darle, por respeto a ellos y a todo lo que han vivido y que le han dado a sus países, a sus estados, y esto hago este paréntesis en voz del doctor Ucha, que él tiene pues una publicación al respecto muy interesante y que él así lo refiere, ¿no? O sea, es lo menos que podemos hacer por ellos en cuanto al retiro del deportista, darles este seguimiento. Y bueno, pues también tenemos una intervención en el deporte adaptado paralímpico. En la siguiente diapositiva, van a visualizar ahí esta preparación psicológica mental como si fuera un gran rompecabezas, ¿no? Donde hay tantas piezas unidas, separadas, algunas otras que no llegamos a visualizar, ¿no? Y que aunque en deportes pues, de combate lo que se persigue principalmente pues, es desarrollar la disciplina, el autocontrol, la confianza, estar regulados físicamente, mentalmente calmados, enfocados, combativos, hablar del pensamiento táctico, que también ese es un tema muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, pero hay otras habilidades que, bueno, yo las he puesto así como básicas, específicas y otras habilidades, y eso lo van a visualizar en la siguiente diapositiva, que no quiere decir que al entrenarlas o desarrollarlas, pues ya no se debe de hacer una intervención más, ¿no? Entonces, si me ayudas a pasar la siguiente diapositiva, aquí les hablo de estas habilidades, ¿no? Englobadas así, y que también, o sea, si se dan cuenta, bueno, hay muchas habilidades, vuelvo a insistir, por desarrollar y por entrenar, porque hay algunas de ellas que son muy dinámicas, que no son estáticas y que hay que estar haciendo una intervención porque estas irán cambiando conforme a eventos o etapas que va viviendo el deportista. Entonces, estas etapas puede ser la transición de una categoría a otra, de alguna división de peso, entonces, y también, por supuesto, de etapas de vida. Y ahí coloco dentro de estas habilidades, pues el uso de tecnologías, que bien hoy en día sirven
y han ayudado y ayudan mucho para el monitoreo y para el entrenamiento de estas habilidades, ¿no? Algunos lugares, países, bueno, aquí en México son los lugares contados donde podemos tener este monitoreo de esta ayuda de tecnologías, porque, bueno, no es nada económico y el acceso a él. Pero bueno, o sea, existe, por supuesto, y ayudan muchísimo. Pero bueno, si algo también dentro del uso de las tecnologías que yo recomiendo mucho, pues siempre es el video, ¿no? El análisis de los videos, graben entrenamientos, graben competencias, y ese es un uso también es una herramienta y uso de la tecnología, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva, vamos con la siguiente. Ya vamos a ir entrando un poco más al tema. Y aquí vamos a ver, y se los voy a explicar, que, bueno, ven ustedes este esquema, ¿no? Habla o está más ejemplificado con imágenes. Y en el centro vemos, pues, al deportista, los deportistas, que en este caso, pues, son los luchadores, ¿no? Que son nuestros sujetos, son nuestros protagonistas, en los que vamos a intervenir. Y hay un mundo, por así decirlo, es un mundo interno, un mundo externo, que este mundo interno, pues, habla de pensamientos, sensaciones, emociones. Y que este mundo externo, pues, habla más como de conductas, de estímulos externos, que también puede haber estímulos internos, que son como los pensamientos, las sensaciones, las emociones, y que esto nos provoca o les provoca a los deportistas presión, mucha presión, ¿no? Porque está lo que pienso, lo que creo, lo que siento, lo que me dice mi entrenador, está lo que me dice mi familia, está lo que dicen mis compañeros de entrenamiento, está lo que dicen los medios de comunicación, está lo que yo escucho. Bueno, o sea, tengo tantos estímulos y tantas cosas internas que eso me causa presión, ¿vale? Entonces, vamos a hablar que dentro de este mundo interno hay unos vicios cognitivos. Entonces, en la siguiente diapositiva hay estos vicios cognitivos que desde el pensamiento tiene una interpretación en el deportista, una perspectiva de lo que sucede en su entorno, y que lejos de gestionar los pensamientos de una forma, una manera que lo beneficien, pues esos pensamientos lo llevan a reafirmar todo aquello que no puede hacer o que no va a lograr. Hay, documentos, teorías, que, bueno, no lo mencionan, autores que no lo mencionan como vicios cognitivos, sino lo mencionan como ideas limitantes. Y es eso, es el pensamiento que regularmente, no digo que todos, pero que esto regularmente le provoca en el deportista no rendir. Vuelvo a insistir, visualizando la anterior diapositiva de este mundo interno. Y bueno, les voy a hablar de lo que cada pensamiento o tipo de pensamiento pues se refiere, ¿no? ¿A qué nos referimos con pensamiento filtrado?
Y es la búsqueda de alguna evidencia entre la totalidad de hechos que ratifique el prejuicio inicial que tiene el deportista. Es decir, sabía que iba a perder, o desde que vi la llave, bueno, o vi el pool, vi con quién me tocaba, sabía que no iba a avanzar. Eso yo lo sabía. Lectura de mente, otro vicio cognitivo. Es presuponer las intenciones, emociones y o pensamientos de los demás. ¿Y a qué nos referimos con esto? El entrenador debe pensar que yo no puedo. Los demás deben creer que yo no estoy listo. Es como, es esto, es el presuponer, ¿no? La lectura de mente es súper común y yo lo he encontrado muy común en mis deportistas, de que es que lo que el otro piensa acerca de mí. Yo pienso que el otro piensa que, y eso desgasta muchísimo. El pensamiento filtrado es otro vicio. Son ideas absolutas en términos de todo o nada. Yo les llamo, le digo, es negro o es blanco, pero no hay matices, o sea, no hay tonos grises, es una o es otra, ¿no? Entonces es muy polarizado y no se puede conciliar con ello. Catastrofismo, que es una tendencia a suponer el peor de los resultados y escenarios. Es la consecuencia posible de una situación, o sea, es lo peor que puede suceder. Un ejemplo es, voy a perder y todos van a estar decepcionados de mí. Y si no gano, y si pierdo, y si sucede que me lesiono, o sea, empieza a crear una historia y a tejer una historia alrededor de un pensamiento, ¿no? Y es catastrófico siempre al final. Y bueno, por último, que hay más, por supuesto, hay más vicios cognitivos, hay más ideas limitantes, solo es rescatar pues las como más comunes. El razonamiento emocional, donde cree el deportista que está pensando ideas cuando en realidad está sintiendo emociones. Un ejemplo es, siento que no voy a poder, siento que no va a ser mi día, siento que así no voy a lograr mi objetivo, ¿no? Entonces empieza a eso, a razonar, pero en realidad lo que está es sintiendo emociones, ¿no? Ansiedad, angustia, estrés. Bueno, ya les hablé, bueno, de lo que son los pensamientos. Ahora vamos con las emociones y vamos eso a la siguiente diapositiva. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones complejas en las que se interrelaciona la mente y el cuerpo. Son capaces de generar sensaciones de efecto inmediato y que pueden ser de efecto placentero o desagradable. Pueden durar un minuto, un instante, perdón, o pues tener un efecto a corto, mediano, largo plazo. Y eso orillarnos a tomar decisiones y hacer que actuemos de forma ya sea positiva o negativa. Y bueno, el conjunto de estos componentes entre lo cognitivo y lo emocional, o sea, los pensamientos y las emociones, pues va a atentar contra la probabilidad de tener o realizar actuaciones positivas por parte del deportista, ¿no? Y que eso probablemente nos lleve a no rendir o a no tener pues el resultado que habíamos pronosticado. En la siguiente diapositiva yo les voy a hablar, ¿no?, sobre
¿qué podemos utilizar para ayudar a potenciar el rendimiento del deportista? Para que pueda aprender a gestionar esas ideas y esas emociones. Y bueno, algo que yo realizo mucho en la práctica es identificar los pensamientos, las sensaciones, emociones, que exista un autoconocimiento de sí mismo sobre, bueno, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Y además, bueno, ahora se los voy a también a explicar sobre las conductas, ¿no? Porque si recordamos en la diapositiva anterior sobre el mundo interno, el mundo externo, ¿no? Pues el mundo interno es identificar y gestionar estos pensamientos, estas sensaciones y emociones. Identificar estos pensamientos limitantes o estos vicios cognitivos sobre el qué está pensando, si está pensando más allá del resultado, en las consecuencias de sus acciones, en si presenta temor a la equivocación, al error en sus actuaciones, en si está pensando demasiado en el futuro y si pierde y si no gana, o también, y si sí gano, ¿no? O si sí me va bien, ¿no? Tiene que identificar toda esta parte interna. También identificar la parte externa, las conductas que lo llevan a una vez que está identificando los pensamientos, ¿no? O sea, es decir, pienso que me va a ir muy mal, ¿no? Y eso me provoca temor y a la vez, o sea, una conducta, tensión. Me pongo nerviosa o nervioso y entonces cuando yo estoy pensando demasiado en eso, a lo mejor en el futuro o en el catastrofismo o en la lectura de mente, o en, yo sabía que si me tocaba primero con esta contrincante o con el otro, y que entonces, o sea, eso lo lleva a ya hablando, por ejemplo, dentro del combate, allá no atacar, puede ser quedarse literalmente inmóvil, o sea, que empiezan a defender demasiado. Y puede ser también una conducta, puede ser ya ni siquiera escucho al entrenador. O sea, me dijo lo que tenía que hacer, pero yo, pues, estaba tan inmerso en mis pensamientos o en mis emociones o en mis sensaciones de ya perdí, que pues simple y sencillamente ya dejo de llevar a cabo la estrategia que yo había planteado con el entrenador. Eso es un ejemplo, eso es una forma de ejemplificar lo que pasa con los pensamientos, las emociones y las conductas. Puede haber más conductas, por supuesto. ¿Qué hay que hacer con el deportista? Pues identificarlas, ¿no? ¿Qué haces cuando hay temor, nerviosismo, cuando piensas demasiado, cuando piensas acerca de lo que los demás piensan de ti, cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, ¿no? O sea, hay pensamientos. Bueno, entonces, Doctora, le quiero hacer un comentario adelante, adelante. porque me sonó mucho algo que usted dijo por ejemplo, cuando están durante un combate y están en un momento de adversidad, por ejemplo, con el marcador abajo y todavía queda mucho tiempo de combate, y hay muchos atletas que no atacan, que no intentan ganar ese combate y dejan pasar el tiempo. Y yo creo que mucho de eso pasa también porque dicen, bueno, no sé, es mejor perder 2-0 que perder 10-0 y que después la gente diga, mirá, qué mal, me ganaron 10-0. Pero ya tienen un pensamiento completamente, como usted dice, catastrofista, porque ya
dieron el combate por perdido y ni siquiera lo intentan. Y eso que recién va empezando el combate y van solamente un par de puntos abajo. Y ahí está el rol del entrenador también de explicarle que es lo mismo perder un combate 1-0 que 10-0. O sea, es mucho mejor intentar que quedarte ahí congelado esperando que pase el tiempo y perder 1-0 y que la gente no tener ese pensamiento de qué dirán si pierdo 10-0. Eso es algo con lo que por lo menos yo me encontré mucho durante mi carrera, de ver atletas que les pasa exactamente eso, empiezan a perder y dejan y no lo intentan. O sea, cuando el otro rival ya dejó de atacar porque ya tiene suficientes puntos y no tiene por qué arriesgar, ellos directamente quedan ahí inmóviles, viendo pasar el tiempo, en lugar de arriesgar o hacer todo lo posible para remontar la situación. Era eso nada más la intervención. No, no, muy oportuna, Yuri, así es. Y bueno, o sea, tanto puedes estar en un marcador favorable como desfavorable, ¿no? ¿Y cuál es tu conducta? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo tú reaccionas pues en ambos casos, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es identificarla, o sea, hay que hacer un análisis de esos pensamientos y de esas conductas, ¿no? Y emociones, porque a lo mejor ni siquiera en ese momento estabas pensando algo, simple y sencillamente sentí que iba a perder, o sea, lo sentí, algo, ¿no? Y entonces eso se traduce en, ya no ataqué, ya no hice nada, ¿no? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, no tiene nada que ver, o sí y no, en cuanto a su estrategia, porque en efecto, si tú vas ganando y tu estrategia, o sea, la estrategia que tú planteaste junto con tu entrenador o tú solo, es defender, o sea, estás continuando en tu estrategia, vaya, ¿no? O sea, no la cambiaste por un pensamiento o una sensación, a que sea distinto a que vas ganando y por una sensación o un pensamiento de no quiero perder y entonces, o sea, comienzo a defender o a atacar sin el sentido de la estrategia original. ¿Sí me explico? O sea, no, es muy distinto y tienes que identificarlo y hay que analizarlo junto con el deportista. Y que algo también bien importante que acabas de decir es, y que más adelante lo vamos a ir viendo, cómo el entrenador puede ayudarle a su deportista, ¿no? Porque algo con lo que me he encontrado también mucho es que a veces el deportista, precisamente por todos estos vicios o ideas limitantes, no se acerca al entrenador porque ¿qué va a pensar si yo le digo esto? ¿Qué va a pensar si yo le externo mi sentir, ¿no? Y entonces tener el entrenador herramientas para poderle comunicar esto que tú acabas de decir. A ver, una solución, una forma de solucionarlo, ¿no? O sea, es así, ¿no? Es una respuesta técnica táctica, ¿no? Cuando vas en desventaja o en ventaja, tú puedes hacer esto, ¿no? Y lo entrenas. Entonces, o sea, tiene que ver mucho también con estas habilidades que pueda tener el entrenador de comunicarlo, pero más adelante lo vamos a ir viendo. Y bueno, como también se los comentaba en las diapositivas anteriores, el cómo estas fases de enseñanza-aprendizaje, de regulación emocional, de gestión del pensamiento, o sea, dotamos al deportista con técnicas, con actividades, ¿no? Porque no nada más vuelvo a insistir que es algo individual, sino también a lo mejor por parte grupal, y es dotarlo de todas estas habilidades, estrategias, que lo puedan, que le podamos enseñar a estos deportistas el cómo cambiar, dejar ir, autogestionar,
con afirmaciones, con una autoconversación, con autodiálogos, ¿no? O sea que aunque parece que es lo mismo, pero tiene sus diferencias, ¿no? El enseñarle a respirar, a activarse, y bueno, o sea, todo esto viene en esta fase de enseñanza-aprendizaje y que posteriormente, como yo se los mencioné, bueno, pues ya va a ser el traslado de estas habilidades, ¿no? Que ya lo haya aprendido porque, bueno, ah, sí quiero comentarles que a veces pensamos que esta enseñanza-aprendizaje pues es como de un mes, ¿no? O de una semana o una sesión. Y la realidad es que muchas veces nos lleva hasta meses poder desarrollar ciertas habilidades, ¿no? O insertarlas en el deportista y que él las pueda trasladar. Así que no pensar que ya que se la enseñé, pues inmediatamente la va a aplicar. Claro, he tenido deportistas que son muy, muy hábiles e inmediatamente lo captan, ¿no? Y dicen, sí, lo apliqué, me ayudó o no, no me ayudó. Vamos por otra estrategia, ¿no? Vamos por otra habilidad, porque esta no me ayudó, o sí, sí, y quiero saber más. Pero bueno, este, esto nos va a llevar tiempo el poder dominar las técnicas y que se inserten, ¿vale? Yo creo, Así que doctora, bueno, en ajá, ese sentido es igual a los gestos técnicos que uno entrena, o sea, por un supuesto. lance también. Hay atletas que lo aprenden en un día y hay atletas que tardan meses en aprenderlo, y nada, es exactamente lo mismo que un gesto técnico, Así es. lo mismo sería la parte de este entrenamiento, por lo que entiendo. Así es, Yuri, totalmente de acuerdo, sí. O sea, es que por eso es un entrenamiento psicológico, mental, porque te va a llevar un determinado tiempo, ¿vale? Entonces, muy bien, sí, 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 coincido contigo completamente. Y así muchas veces trato yo de ejemplificarlo con los deportistas y los entrenadores. Bueno, y como les comentaba, pues también, o sea, ahí hay uso de autorregistros, de bitácoras, de la tecnología que podemos utilizar para ayudarnos al entrenamiento de estas habilidades y de estas técnicas, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado claro en cuanto a la identificación de pensamientos, emociones, sensaciones y de las conductas según el momento, según la circunstancia. Puede ser en el entrenamiento, en la competencia, ¿vale? Que, bueno, regularmente, pues, donde saltan, pues, muchas situaciones observables, pues, son en la competencia, ¿verdad? Entonces, eh, hay que estar, pues, muy atentos porque a veces también, como se los comento a los entrenadores, ¿no? Y llegan a mí y me dicen, Magali, pero es que, o sea, tenía que estar tranquilo. ¿Qué pasó? Se volvió a poner nervioso. Sí, porque esto es un proceso, ¿no? Ya observé, ya determiné, ya hicimos un análisis en esta competencia. Por eso es que es importante las competencias preparatorias desde mi punto de vista, porque ahí nos va a permitir ajustar hacia lo que queremos en la competencia fundamental, ¿no? Así que también tiene mucho que ver con esta paciencia, ¿no? Y el poder hacer estos análisis, no solo en el entrenamiento, sino en las competencias preparatorias, y que, bueno, eh, tampoco así lo determino, ¿no? No nos asustemos si en la competencia fundamental el deportista, bueno, nuevamente se pone nervioso o ansioso o con estos pensamientos, ¿no? Confiemos en que pueda
aplicar o transferir lo que se aprendió, ¿no? Y si no, pues volver a hacer todo un análisis y volver a intervenir y a reajustar, porque así es esto, ¿no? Bueno, vamos a pasar a un ejercicio muy rápido que quiero solicitarles a los que nos están acompañando. Y es un ejercicio que les va a poner un poco o en claro y aterrizar esto que yo les estoy diciendo, ¿vale? Entonces, quiero que piensen al menos en 3 emociones que sean las más frecuentes para ustedes. ¿Qué emociones son las que ustedes identifican? En ustedes, ¿eh? Ejemplo. Enojo, ¿vale? Si yo tomo el enojo, me voy a hacer las siguientes preguntas. Sí, o nerviosismo, ansioso, triste, alguna emoción que ustedes identifiquen que está en ustedes y que lo tienen como presente, a lo mejor que y lo pueden hacer, bueno, trasladándolo, cuáles son las emociones que yo tengo cuando estoy coachando, ¿no? Enojo, ira, nerviosismo, tristeza, angustia, ¿no? Entonces, quiero que piensen en estas emociones y que se pregunten lo siguiente. Cuando estoy enojado, bueno, que fue la emoción que yo elegí, es común que haga ¿qué? Cuando estoy enojado es común que haga ¿qué? Es mi conducta, que haga ¿qué? Que me pare, que empiece a caminar, ¿no? Empiece a hablar demasiado, empiece como a manotear. ¿Qué hago? ¿No? ¿Cuál es mi conducta? Cuando estoy enojado es común que piense ¿qué? ¿Qué pienso cuando estoy enojado? Esto no va a salir bien, ya sabía, o sea, relacionando estos vicios cognitivos, ¿no? Ya sabía yo que esto así no iba a suceder, que nos iba a ir mal, que si nos enfrentábamos a este competidor, ya no, o sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que yo pienso? Sí, también desánimo, como emoción. Y que es común que diga qué, o sea, que lo externe. Ya identifiqué qué hago, qué pienso y qué digo. Vuelvo a insistir, a hablar demasiado, tal vez, pero ¿qué digo exactamente? ¿Es coherente? ¿No es coherente lo que digo? Porque a raíz de estar, en este ejemplo que yo les puse de estar enojados, pues a veces decimos cosas y terminan hiriendo a alguien más, ¿no? Y nos sentimos mal y bueno, ahí empieza todo un ciclo, ¿no? Y me enojo más y entonces me frustro y entonces viene, o sea, y se incrementa y se va aumentando. Bueno, ya que identificaron qué hacen, qué piensan y qué dicen en estas 3 emociones que son muy frecuentes en ustedes como entrenadores, quiero que evalúen si esa respuesta les ayuda o les perjudica. Si les perjudica, entonces requerimos darle una respuesta distinta. Tal vez, o sea, y bueno, o sea, esto lo hacemos, o lo hago yo muy común en las sesiones, que dice el deportista, por ejemplo, ¿no? No, es que eso sí me funciona. A ver, vamos a analizarlo bien. Si sí te perjudica o si sí te beneficia, o en qué momentos te beneficia y en qué momentos te perjudica. Y veamos y analicemos
tu respuesta. Y si podemos cambiarla, si podemos hacer algo tal vez hasta para mejorarla, esa respuesta. Y para ello, yo les pido que ahí donde están, comiencen a respirar. Porque ya eso, bueno, ya identifiqué mis pensamientos, mis conductas y hasta lo que digo. Ok, bueno, ok, y ahora después de eso, ¿qué? Bueno, entonces requiero bajar el nivel de esa emoción y de esos pensamientos. Entonces, comienzo a respirar. Ok. Por lo regular, siempre les doy mucho más tiempo, solo ahora quiero que, pues, 1, 2, 3 respiraciones profundas. Si realmente son profundas o no. Si esa respiración me está ayudando o no. Porque la respiración, para mí, y en los programas que yo aplico, es básico. Aprender a respirar, aprender a gestionar, aprender, porque el respirar me va a permitir oxigenarme, y si me oxigeno mejor, voy a poder pensar mejor. Bueno, esto me va a llevar un tiempo. Ahora identifiquen si hay tensión muscular, porque si sí la hay, para ello requiero realizar ejercicios de relajación. Cuidado con esto, porque a veces creemos que la relajación tiene que ver con una subactivación. Sí, hay ejercicios de relajación para conciliar el sueño antes de la competencia, ¿no? Pero no para antes de una competencia, o sea, minutos antes, ¿no? Unas horas antes, no. Porque tiene que haber una relajación que no, bueno, la identificación de la atención que no tenga que ver con la práctica que yo estoy realizando, la práctica deportiva, la atención, digamos, lo que le llamaríamos normal a ejecutar algo, ¿no? Sino que esté una tensión añadida a y provocada por mis emociones, por mis pensamientos, por mis reacciones. Y entonces, y eso lo podemos identificar muy rápido porque el deportista está tenso y, o sea, a veces hasta es visible y no alcanza a reaccionar, ¿vale? Pero a lo que yo voy, bueno, con esto de poder gestionar emociones y pensamientos y respirar y relajar, bueno, esto lleva un proceso de autoconocimiento, de autogestión y que lo podamos ir trasladando poco a poco, ¿vale? Y que nos sea funcional. Y vuelvo a insistir con lo que yo les decía anteriormente, es estas fases de enseñanza-aprendizaje de las técnicas, hasta que el deportista pueda dominar esta estrategia, esta técnica, bueno, la podemos trasladar, ¿no? Y que en un momento muy corto él pueda gestionar y pueda, pues resetear muy rápido, pero esto lleva tiempo. Yo solamente con este ejercicio práctico de identificación y de respirar, identificar tensión, ¿no? Bueno, pues que es también parte fundamental, ustedes como entrenadores, también el autogestionar sus pensamientos y sus emociones. Y para ello, ya para terminar, y nos vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Y ya para terminar Doctora, un comentario cortito nada Ajá, más. sí. Porque sí también hay muchos casos de lo que usted menciona de la importancia de la respiración, de la relajación y de poder
estar uno tranquilo. Pero voy, y lo hablo desde lo empírico y desde mi experiencia como atleta, ni siquiera como entrenador, porque nunca fui entrenador, pero sí mi estrategia en ese momento, como le digo, de manera empírica, era intentar estar lo más relajado posible, como usted dice, para poder manejar los nervios y la ansiedad antes de la competencia, por lo menos hasta terminar la entrada en calor, y después sí, ya cambiar el chip de relajación a la combatividad, porque en Así es, nuestro deporte también así pasa es. mucho eso de que se le dicen entrar dormido a un combate o Ujú. entrar como apagado a un combate, que es muy peligroso porque nos pueden sorprender de muchas formas al principio si no estamos lo suficientemente activos. Entonces, si bien es clave encontrar esa tranquilidad y esa relajación antes de lo que viene a ser la competencia en sí, sí hay un momento donde hay que dar el clic y pasar a ese modo combativo donde se activan todos nuestros sistemas de alertas y pasar a enfocarse en lo que uno tiene que hacer, que es subir al colchón y ganar el combate. Obviamente Así es. siguiendo una serie de instrucciones que recibí por parte de mi entrenador y la estrategia, pero sí es clave eso, porque también nos sucede mucho de atletas que sí consiguen esa calma y poder perder la ansiedad y los nervios, pero al mismo tiempo no llegan a arrancar a tiempo con el chip de la combatividad y entran muy tranquilos al combate, y eso también puede ser un problema. Claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Solo quiero que lo rescatemos y que lo pensemos solo en esta parte de aprender a regular los pensamientos y las emociones, ¿sí? Perdón, es que me estaban llamando. Este, entonces, como yo se los comentaba en la diapositiva de visualizar el, este entrenamiento mental, psicológico, la preparación psicológica, como un rompecabezas. O sea, tú lo acabas de decir, es que, a ver, y no pasar de la subactivación, ¿no? Y que luego viene la combatividad y que entonces no estés sobreactivado y que estés relajado mentalmente, ¿no? Es ver esta parte de la regulación de las ideas y de las emociones y que en efecto eso no nos lleve a el otro lado, ¿no? De la balanza, el que no puedes tampoco estar en estado de alerta, ¿no? Solo es ver, gestionar estos pensamientos y estas emociones que me pueden llevar a no rendir, porque ya esto ya me bloqueó, ¿vale? Tanto mental como físicamente. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Eso es solo una pieza de ese rompecabezas y así es como yo quiero o así yo lo veo y quisiera yo que así lo vieran, ¿no? Es una piececita de todo el rompecabezas completo, ¿vale? Bueno, entonces ya para terminar, eh, y de recorrer este edificio del que del que les hablé al principio, pues ya vamos a esta recta final y visitar este último piso, ¿no? ¿Qué es el rol del entrenador? Y, y cómo ustedes pueden ayudar a sus deportistas. Bueno, el papel del entrenador, como ahí nos lo menciona Gardner, el rol de líder. Y pues el líder tiene la capacidad de influenciar los pensamientos, las conductas y los sentimientos de otros. Sus acciones de líder y su influencia son determinantes. Por ello, como influye,
en estas decisiones, acciones y reacciones de los demás, es importante que ustedes como entrenadores sigan preparándose y también identificando y gestionando sus emociones y sus pensamientos, que puedan mejorar ciertas habilidades, que se puedan dotar de herramientas para ser estos líderes, para que continúen siendo estos líderes para nuestros equipos, para nuestros deportistas. Y para ello, vuelvo a insistir, ya para finalizar, vamos a la última diapositiva y son recomendaciones para ustedes. Así como lo realizamos muy brevemente con este ejercicio de cuáles son los pensamientos y gestionarlos adecuadamente, pues hay que seguir en esta práctica, ¿no? En esta práctica de gestión de pensamientos, de emociones, de despojarnos de ciertos prejuicios que pudieran tener, identificarlos, que puedan dominar sus ideas y saber comunicarlas, porque a veces yo entiendo que dentro de sus exigencias como líderes, esconder las emociones, ¿no? Y que o sea, lo veo así como una exigencia psicosocial, porque el entrenador, pues, si va perdiendo su deportista, pues guardar la calma. Cuando digo guardar la calma, o sea, me refiero no es que esté subactivado o que esté disfórico, sino que, o sea, pueda tener claridad de cómo comunicar, ¿no? ¿Qué decirle en ese momento con claridad? Porque a veces, no sé, los entrenadores también se alteran y empiezan a hablar muy rápido o no se les entiende, ¿no? Empiezan a divagar también porque, bueno, pues son humanos. Entonces, es importante que puedan tener este dominio de ideas, de pensamientos, de desarrollar pensamientos claros y potentes, que no divaguen demasiado en las instrucciones, que sean concretos, que ahí lo menciono, bueno, no dejarse llevar por ciertos prejuicios y temores, como yo sabía que sí, y que a veces lo hablamos, ¿eh? Sí, o sea, inconscientemente lo hablamos y decimos, es que yo sabía que no ibas a ganar con él, yo lo sabía, ¿no? Entonces ya es como un prejuicio, ya también yo estoy hablándole de mis propios temores. Y aquí quiero hacer un pequeño comercial. En Netflix hay un documental, bueno, así lo llamo, es un programa, una serie, tal vez, como lo quieran llamar, que precisamente nos habla de este rol, ¿no? De los entrenadores. No recuerdo muy bien, el título siempre se me va, ¿no? Pero es como las anotaciones de un entrenador para la vida, algo así, ustedes lo pueden buscar. Y bueno, o sea, ahí se van a dar cuenta de cómo piensa, siente un entrenador que es líder, ¿no? De cómo hasta esconde estas emociones, de cómo se dirige hacia sus deportistas de manera individual, grupal, y vale la pena, o sea, analizarlo muy profundamente, ¿no? Más allá de un entretenimiento. Y bueno, sigo hablando de esta gestión de, de pensamientos, de emociones, de generar pues mayor comunicación, que se regule emocionalmente y que, bueno, aprenda habilidades para ser líder, para ser entrenador. Yo sé que hoy en día, como este tipo de espacios, pues nos permite seguir formándonos como estos líderes de hoy y de mañana. Y que recuerden, pues que, ajá. Sí, acá creo que lo encontré, se llama de Netflix, es El Manual del Juego, ¿puede ser? Ese,
Es ese, así es el manual del juego. Está increíble, tienen que verlo, lo tienen que ver, ¿vale? Genial. Eh, y bueno, entonces, pues que puedan mejorar todas sus habilidades comunicacionales, tanto para resolver conflictos como para desarrollar y potenciar a sus deportistas. Eso es todo de mi parte y no me quiero ir sin... ay, bueno, nos falta esta última diapositiva, es verdad, y que pues es concluir en que el deportista y el entrenador pues puedan acceder y tener una asesoría psicológica, una preparación e intervención integral y constante. Ahora sí, es todo de mi parte, no sin antes, pues, agradecer muy en especial al licenciado Guillermo Díaz, que es el presidente de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas en México, a Jesús Salazar, por pensar en mí y dar esta charla. Y por supuesto a Yuri, aquí presente, por tu invaluable apoyo, por la organización y realización de esta presentación, que sé que no es una tarea fácil el poder organizar, coordinar, y que aprecio tu gran ayuda y aporte. Gracias a todos los que están presentes y gracias a los luchadores mexicanos, entrenadores, que me han dado la oportunidad de tanto conocerlos y trabajar en pos de su objetivo. Muchas gracias a todos y pasamos a algunas preguntas. No, muchísimas gracias a usted. La verdad que nosotros, como hablo de parte de la comunidad de la lucha, estamos muy agradecidos porque se haya tomado el tiempo de preparar todo este contenido y que se nota que lo hace con pasión, así que por eso también vale el doble. Ahora sí, a los entrenadores que tengan cualquier duda, vamos a ir leyendo en el área de preguntas y respuestas. Es un icono que aparece con una Q y una A. Ahí pueden escribir, no en el chat, sino en el icono que es Q y A, pueden escribir sus preguntas y por unos minutos más la doctora va a estar respondiendo esas preguntas. Doctora, ¿usted tiene acceso a esas preguntas? Si no quiere, si quiere se las puedo ir leyendo yo también, como usted prefiera. Ok, bueno, espero que no se me vaya mi cámara porque cuando accedo, después de un tiempo se me va. Pero bueno, vamos a ver. Aquí en esta... El primero que tengo es Cristian Nova, hablando Ajá, de Cristian Nova. sí, cómo motivar a un atleta con el problema de la pandemia, que estuvo un año sin competir y que ahora vienen torneos continentales y mundiales y no ha podido entrenar de la mejor manera. Así es. Bueno, aquí y en mi experiencia durante este tiempo que hemos estado confinados ha sido una pregunta muy constante, ¿no? ¿Cómo motivarlos? ¿Qué hacer? Y, y bueno, sé que es difícil porque no hay en este aspecto, por ejemplo, bueno, de deportes como la lucha, pues que no, tu preparación en casa pues se dio o se ve muy reducida, ¿no? Y entonces el deportista empezó a decaer mentalmente, ¿no? Porque también no solamente pues por esta parte de la perspectiva del futuro, ¿no? En cuanto a su deporte, sino el contexto que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? De pérdidas, de si no me voy a enfermar, si yo me voy a contagiar o no. Pero bueno, independientemente de eso y que entender que eso es normal, ¿vale? En este momento, bueno,
pues es identificar sobre todo qué está pensando, ¿no? ¿Qué lo está desmotivando? ¿Qué es lo que él siente que ya a lo mejor cree que entrenar pues no es la opción, o para qué estoy entrenando, ¿no? Que es muy común esta parte. ¿Para qué entreno si yo ni siquiera sé si vamos a regresar o no a competir, o si se van a realizar o no? Y pues habría que a reducirlo o hablarlo en cuanto a objetivos, sobre todo a corto plazo, ¿no? Hablar de motivaciones un poco más básicas de por qué estás entrenando, más allá de si vas a competir o no, sino vamos a encontrar la motivación en cuanto a desarrollar otras habilidades, ¿no? Increíblemente, hoy, y digo lo increíblemente porque hoy la gran mayoría de mis deportistas que estoy asesorando, pues vieron una oportunidad de mejora, el poder tener una preparación mental, porque en otros momentos de su vida competitiva antes de la pandemia, pues eso no, como que no les permitía desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Entonces, reducirnos en concreto a ¿para qué estás entrenando en este momento? No reducirnos en la competencia, sino qué más podemos desarrollar, qué otra cosa quieres tú de potenciar en tu preparación mental, a lo mejor la nutricional, a lo mejor algún ejercicio de flexoelasticidad, a lo mejor potencia en casa, o si estás lesionado, es una muy buena oportunidad de que te recuperes. Enfocarnos más en objetivos muy, muy específicos, ¿no? Y para ello, bueno, ir día a día, ¿no? No pensar tanto en el futuro, sino en el presente, en cómo está mejorando el que sigue realizando alguna actividad. Y bueno, como la motivación pues es muy fluctuante, ¿no? Y además también la motivación pues es muy cambiante y es dinámica. Entonces, pues yo sugeriría, además de poder tener y darle objetivos pues a corto plazo, inmediatos, pues sí una asesoría, ¿no? Porque a lo mejor esté presentando algún tipo pues ya de angustia, de depresión, o una tristeza, ¿no? Y que esté más relacionada sobre todo a lo que estamos viviendo con la pandemia. La segunda pregunta que tenemos es de Juan Pelagio, que dice: se entiende muy bien la aplicación de la psicología al atleta, pero ¿qué hay de la psicología del entrenador? Muchas veces asumes la frustración, las emociones de los atletas a mediano y a largo plazo, y por acumulación y agotamiento el entrenador deja de ser funcional en el sentido psicológico. Saludos, Pelagio, un abrazo, qué bueno que nos está siguiendo. Sí, tienes toda la razón, por eso es importante que el entrenador también tenga una asesoría y un acercamiento al psicólogo, ¿no? Así que, en efecto, el entrenador también tendría que estar dentro de esta planificación, dentro de esta preparación. No es muy común verla, pero sí es importante. ¿Y qué tiene que ver el que desde esto que ustedes estén aquí buscando tener herramientas, pero no solamente para ayudar a sus deportistas, sino para ayudarse a sí mismos, ¿no? Entonces, son seres humanos y bajo sus hombros o sobre sus hombros está la presión del resultado, porque si no tienes el resultado, te van a quitar, ¿no?
o se van a ir y van a decir, voy a buscar otro. Entonces, sí es importante que dentro de su planificación también ustedes se pregunten, ¿yo qué puedo hacer por mí? ¿Qué tengo que aprender también? A lo mejor alguna habilidad nueva que desarrollar en mí. Y a lo mejor tiene mucho que ver con la pregunta anterior, que también ustedes están desmotivados, ¿no? Ustedes también están en este mismo juego de, ¿y para qué estamos entrenando, no? Entonces, sí requieren una asesoría y que ya no tengamos este tabú no, el psicólogo solo es para el atleta, ¿no? O es para los que tienen problemas. No, ustedes también pregúntense qué pueden hacer para ustedes mismos. Después, tenemos 2 o 3 preguntas que son muy similares, así que las voy a unificar, que hablan Gracias, de, Yuri, gracias. que hablan de sugerencias de cómo ayudar a un atleta cuando está muy ansioso antes de un combate, cuando está muy nervioso antes de un combate, de una competencia, obviamente. Claro, tiene que ver con esto de aprender a gestionar, ¿no? Todo esto se va a aprender previamente. No vamos a llegar a implementar, innovar algo. Tiene que esto entrenarse previamente. Pero, bueno, tiene también mucho que ver con ustedes cómo, o sea, se están comportando frente a eso. ¿Qué le dicen a su atleta? ¿No? Entonces, tienen que ambos que regularse emocionalmente y también eh, aceptar que pues es normal que se sienta ansioso, estresado, y también por eso es importante saber que está trabajando el psicólogo con el deportista, ¿no? Porque en esa retroalimentación uno le puede decir al entrenador, el deportista se va a seguir sintiendo ansioso, pero ya lo dotamos de estrategias, de habilidades para que baje, ¿no? Su ansiedad. Entonces, no provocar que usted, entrenador, siga preguntando o siga diciéndole, pero cálmate, oye, pero no es para tanto, ¿no? Por eso hablábamos de los prejuicios, hablábamos de los temores que ustedes también tienen que aprender a gestionar, de decir, ok, te voy a dar tu espacio, ¿no? Yo te voy a llamar cuando esté listo tu combate, ¿no? O a lo mejor ese deportista no requiere espacio, requiere que tú estés ahí y que le estés hablando y que lo estés empoderando, ¿no? Tiene mucho que ver con el conocer a mi deportista, que sí le ayuda y que no de mi parte como entrenador. Pero ¿qué hacer? Bueno, volvemos a lo de la gestión de pensamientos y emociones y que tiene que entrenarlo. Después, tenemos una pregunta de Javier Broschini que pregunta, ¿qué nos recomienda como preparación psicológica o adaptación precompetitiva para el mismo día de la competencia? ¿Qué les recomiendo o sea, bueno, hay unas pautas que a mí me gusta mucho compartirles a los tanto deportistas y entrenadores, ¿no? Y es, bueno, hacer pequeños recordatorios como un plan, como una rutina muy específica, porque no se trata de pues que tengan una sobreinformación o que sea esto muy repetitivo. A hacer probablemente ciertas reuniones, ¿no? Previa a que comience, por ejemplo, la competencia, ¿no? El speech del entrenador, pero
un speech muy concreto, que vaya a potencializar, que vaya más hacia el rendimiento y no tanto al resultado, aunque sabemos que el resultado es lo primordial, hacer ciertos recordatorios, ¿no? Y bueno, recordatorios tanto físicos, técnicos, tácticos, mentales, como también de, bueno, o sea, tener cierta organización de dónde nos vamos a ubicar, en qué momento vamos a organizarnos con los demás entrenadores, ¿no? Pero lo más recomendable también es que todo esto que yo estoy diciendo previamente lo hayan podido entrenar. O sea, que no sea algo que, ay, escuché en el webinar con Magali que hay que hacer esto, ¿no? No, hay que primero trasladarlo en el entrenamiento, que se acostumbren a este tipo de speech por parte de ustedes y que no en el momento diga, ¿y ahora qué le picó a mi entrenador? Como decimos aquí en México, ¿no? ¿Y ahora qué le pasó? Que nos reunió, ¿no? Entonces, que sea muy concreto, muy potenciador, si tiene que ser individual, adelante, o en equipo, y pues tienen que hacer lo que entrenar, así de simple, que puedan hacer lo que entrenar, no otra cosa distinta, ¿no? Y por supuesto que su lenguaje corporal y que tenga congruencia con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago como entrenador, ¿no? Vamos con las últimas tres. Primero, si Sí, pueden repetir el nombre de la serie que recomendó. Sí, es El así. Manual de Juego. Está en Netflix. El Manual de Juego. Ese es el nombre. Y paso a la próxima pregunta. Doctora, ¿cómo solucionar el problema? Mi atleta lucha en los entrenamientos muy bien, no así en la competencia. ¿En qué estoy fallando yo? Muy interesante. Y volvemos a insistir que tiene que ver, que hay que identificar qué está pasando en, en su mundo interior, ¿no? ¿Qué está pasando? Si hay presión, si se siente en el momento, que lo que llega a suceder muy comúnmente con esto es que se empiezan, es como un embotellamiento en la competencia, en donde no piensan, no sienten nada, o sea, creen que están bien y en realidad, o sea, no aplica nada de lo que entrenaron, ¿no? Y entonces, comúnmente vemos esto, que no compiten como entrenaron. A veces lo traducimos como no tiene confianza, pero ¿por qué no tiene confianza? Hay algo dentro de su pensamiento, de su visión, vuelvo a insistir, de este mundo interior que el deportista tiene que identificar y obviamente lo tenemos que trabajar, que él identifique que sus pensamientos, sus comportamientos no le están generando una respuesta favorable en la competencia. Yo te sugeriría, por supuesto, tiene que haber la intervención de un experto, porque si con usted no se quiere abrir porque hay un vicio cognitivo de qué va a pensar mi entrenador si yo le digo que tengo mucho miedo, que tengo muchos temores a la hora de competir y que él me diga, no, no pasa nada, no, sí pasa algo, pero yo no quiero hablarlo con él porque, pues, ¿qué va a pensar de mí? Y yo no voy a soportarlo, ¿no? Estoy hablando de algo que, bueno, es muy común. Yo sugeriría mejor que pueda intervenir con un psicólogo, con un experto, y entonces encontrar en conjunto las soluciones pertinentes, ¿no? Porque me queda claro que el deportista está bloqueado totalmente en la competencia y no hace nada de lo que sabe hacer, pero tiene que ver por
su gestión de pensamientos desde mi punto de vista. La última, doctora, que también la dejaron varios participantes, es acerca de cómo haces para revertir el pensamiento negativo a pensamiento positivo en medio de una competencia. O sea, la última pregunta y ya vamos cerrando. Sí, una vez más vuelvo a insistir que tiene que ver con todo un entrenamiento previo. Identificar esos pensamientos. Hoy en día no nada más es cambiarlo, sí, es una estrategia, cambiarlo, ¿no? Y que son las autoinstrucciones. Identifico un pensamiento negativo, ahora piensa en algo positivo, sí, pero también es aprender a gestionarlo. Gestión, hablo de esta comunicación conmigo de, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué es lo que me lleva a pensar de esta manera? Y lo voy a identificar que si sigo pensando así, yo no voy a poder acercarme a mi objetivo. Para ello, el deportista tiene que hacerse consciente de estos pensamientos muy previamente. Y trasladar las estrategias que se entrenen en el entrenamiento técnico, ¿no? Y verificar si le funcionan o no. Puede ser alto, para, stop, ya basta. Puede ser eso una estrategia. Puede ser un aspecto conciliador. Ok, muy bien, ya lo pensé. No me voy a confrontar y a enfrentar con ese pensamiento de ya no lo pienses, por favor, ya no lo pienses, ya no pienses así negativamente porque vas a seguir pensando negativamente. Es, ok, más conciliadoramente. Es normal que yo lo esté pensando, pero esto no me está ayudando. Entonces, mejor voy a pensar en que todo va a salir bien. Yo normalmente le dejo a mis deportistas ciertos recordatorios, ¿no? Voy a recordar mejor, voy a repasar mi estrategia, mi análisis de contrincante, ¿no? A ver, voy momento a momento, porque también hay estrategias que se entrenan previamente, como lo que hoy conocemos como la atención plena. Ir momento a momento, a ver, esto que yo estoy pensando es muy catastrófico y no me está ayudando. Pero a ver, ve momento a momento, respira, tranquilo. A ver, no sé, ponte a leer. Y yo tengo muy presente a este luchador, ¿no? Que antes del pesaje, de hecho es este luchador que pusiste en la presentación, en la primera diapositiva, que tuve la fortuna de observarlo hace un par de años aquí en un campeonato panamericano en México, y era increíble cómo fluía. Entonces estaba en pleno pesaje y el chico leyendo un libro, sentadito, mientras los demás estaban así como muy alterados y caminando y regresando, estaba leyendo un libro. Y cuando terminaba entre una lucha y otra, ya a la hora de la competencia, o sea, él se iba junto con su entrenador o con su equipo, ¿no? Y cómo bajaba esa emoción de esa adrenalina, de ese momento. Pero para llegar a esos estados, mucho entrenamiento de estas habilidades, de fluir, de centrarse en ese momento, de ir lucha a lucha, bueno, de combate a combate, de rectificar tu estrategia, ¿no? O sea, y ver que te funciona o no. Pero todo tiene que ser entrenado previamente e identificado. Creo que más claro, imposible. La verdad que de vuelta, muchísimas gracias de parte de la Federación Internacional, también de parte de nuestro Consejo Continental, porque esto está, si bien tenemos amigos del continente europeo, de España, esto está más que nada destinado a Latinoamérica, así que muchísimas gracias en nombre de nuestro presidente Francisco Lee López.
y de mi persona, también del Departamento de Desarrollo, nuestra directora Deccan MK, el manager de educación, que es Zach Errett, de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. De vuelta, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de un sábado, en vez de estar descansando o por ahí haciendo alguna actividad recreativa, se tomaron el tiempo para seguir creciendo como profesionales. Eso se valora mucho, y bueno, la idea es que desde la Federación Internacional los podamos acompañar en su crecimiento, porque es para el beneficio y el desarrollo de nuestro deporte en la región, así como también lo estamos trabajando en otras regiones del mundo. Les agradezco una vez más. Les paso a responder algunas preguntas frecuentes. Los certificados van a tomar un par de días en enviarse a sus correos electrónicos. Se van a enviar con el mismo nombre que ustedes se registraron acá en Zoom, al mismo correo electrónico que ustedes se registraron, y les va a llegar desde el correo del Departamento de Desarrollo de la Federación Internacional. También va a quedar grabada la clase, el seminario completo va a quedar grabado y se va a subir. Esto también toma un par de días, pero se va a subir a la página web de nuestra Federación Internacional, y en el área de webinars ustedes van a poder encontrar la grabación completa, perdón, del webinar, para que puedan verlo más adelante, o para que se lo puedan pasar a algún compañero que no tuvo la oportunidad o no tuvo el tiempo, el espacio durante este sábado para hacerlo. Así que de vuelta, una vez más, muchísimas gracias a todos, y nos estamos viendo en la próxima edición de estos webinars, donde vamos a estar tomando el tema de la nutrición, específicamente para el corte y la bajada de peso, con un experto, cómo aplicarlo esto a nuestro deporte y a nuestro reglamento, que se modificó hace unos años, donde el pesaje ya es el mismo día y no un día antes. Esto cambió mucho las reglas de juego en cuanto al corte de peso. Y bueno, obviamente no tiene un enfoque desde el punto del alto rendimiento nada más, ni un enfoque del punto de un profesional de la salud, sino que es una visión intermedia donde se reconoce que el corte de peso es necesario muchas veces y es parte del éxito, pero cómo hacerlo de manera segura y cómo hacerlo de manera también eficiente para que rinda ese corte de peso y no impacte de una manera negativa en el rendimiento de nuestros atletas en el momento de la competencia. Así que muchísimas gracias a todos, que terminen muy bien el fin de semana, y saludos. Hasta luego. Gracias, Yuri. No, gracias a vos, espectacular. Mil gracias. Después igual me voy a poner en contacto con vos por los detalles del pago y demás. No te preocupes. Muchísimas Dale, gracias. Fue un a vos. placer. No, el Gracias, placer gracias es por nuestro. toda la Hasta ayuda. luego. Chao, chao. Bye. No puedo.